Me llamo Irene Salvatierra y durante gran parte de mi vida he sido como un murmullo de fondo en mi propia familia. Aquella noche estaba sentada cerca del ventanal en la fiesta que organizó mi hermana Raquel en el jardín de su casa, sosteniendo un vaso de agua mientras las risas crecían a mi alrededor, ese tipo de risas que duelen, demasiado altas, demasiado ensayadas. Ya las había escuchado antes, sabía perfectamente cómo terminaban. Raquel estaba en su salsa contando una historia de cuando éramos pequeñas, sobre aquella vez que derramé zumo de naranja sobre mi profesora de tercero y me puse a llorar como si se acabara el mundo. Exageraba, como siempre hacía, y la gente se lo tragaba entero. Mi madre se reía a carcajadas, mi padre soltó un "esa es nuestra Irene" con una sonrisa torcida. No dig, nada. Entonces, como un viento afilado, atravesando la niebla, se escuchó una vocecita, pero ella pilota el avión. El ambiente cambió. Las sillas dejaron de crujir, los tenedores se congelaron en el aire. Raquel parpadeó mirando a su hijo de 10 años. ¿Qué? Y Álvaro, con los ojos bien abiertos y sin una pizca de vergüenza, repitió: la tía Irene pilota el avión, me lo enseñó, lleva los auriculares y todo. Raquel abrió la boca, pero no salió nada. Yo di otro sorbo al agua, no asentí, no confirmé nada, simplemente dejé que el silencio se alargara, denso y pesado. Hay verdades que no necesitan gritarse, sobre todo cuando vienen de la única persona en la sala que realmente estaba prestando atención. Cuando creces con alguien como Raquel, aprendes a encogerte desde temprano. Era de esas niñas que llamaban la atención solo con respirar en rubia, ruidosa, increíblemente rápida, con respuestas que hacían reír a los adultos y que hacían que los profesores pasaran por alto su crueldad. Siempre supo cómo llenar una habitación y, lo que era peor, cómo vaciarla de mí. Yo era más callada, morena, de libros. Si ella era fuegos artificiales, yo era estática. La gente la notaba a ella, a mí me olvidaban en la misma frase. Pensar que así funcionaban las familias, algunos brillan y otros decoran los márgenes. Cada evento escolar se convertía en su escenario. Si yo lograba estar en el cuadro de honor, ella ganaba el concurso de talentos. Si yo aprendía a tocar el piano, ella montaba un baile y lo interpretaba descalza sobre la mesa del comedor de la abuela. Y de algún modo, la familia lo veía como algo natural. Ella tiene esa chispa, decía mi padre mientras le revolvía. El pelo, no tengas celos, Irene, añadía mi madre cuando yo me apartaba un poco. Tú eres diferente, más centrada. Al centrarse, esa palabra se me quedó pegada como alquitrán. Dejé de intentar que me vieran. Cuanto menos mostraba, menos tenían para comparar, y cuanto más callaba, más utilizaban mi silencio como prueba. De que Raquel era la mejor en el instituto, ella fue la reina del baile. Yo trabajaba a media jornada en la biblioteca del colegio, intentando ahorrar para clases de vuelo. Nadie en casa sabía que las estaba tomando. Nunca les dije que estaba solicitando plaza en academias de aviación. No creí que les importara. Peor aún, temía que se rieran. Cuando recibí la carta de aceptación, la abrí sola en mi coche, frente a la oficina de correos. Recuerdo cómo la apreté contra el pecho, sonriendo como si hubiera robado algo. Y en cierto modo lo había hecho en un futuro que no estaba escrito bajo el foco de Raquel. Una versión de mí sin las etiquetas que me colgaron en las cenas familiares. En esas reuniones siempre era Vagan, sigo trabajando en el aeropuerto, decía, y asentían ya mirando hacia otro lado. Raquel intervenía con historias de su nueva cocina, el ascenso de su marido, su colaboración como influencer con una marca de cosmética. No interrumpía, nunca lo hacía. Ser invisible se había vuelto familiar, incluso cómodo. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que mientras se reían con anécdotas sobre la hermana pequeña que lloraba por derramar zumo, yo estaba acumulando horas de vuelo sobre 5 países distintos, ¿no? Se estaba aprendiendo a navegar entre tormentas y aterrizajes de emergencia. Pilotaba aviones cuyos nombres ni siquiera sabían pronunciar y nunca se me ocurrió invitarlos a bordo. Mi primer vuelo en solitario fue en una Cessna 172 con franjas, azul desvaído y una palanca que se atascaba. Si la empujabas con demasiada fuerza, el tipo de avión que enseña humildad, precisión, paciencia. Tenía 19 años, las manos me temblaban en el mando, el corazón retumbaba en los auriculares. Pero cuando las ruedas se levantaron y la tierra se alejó bajo mí, pensé, esto es mío.
Nadie más puede tocarlo. Es curioso cómo la claridad se encuentra a 10.0 pies. Me formé en Zaragoza, lejos de la frialdad educada de casa, lejos de las mesas donde las historias de Raquel siempre retumbaban más que las mías. La academia de vuelo era dura, competitiva. Trabajaba en 2 sitios, descargando maletas en un aeródromo y limpiando hangares por la noche, solo para poder pagar horas extra en el simulador. No me cuellaba. El silencio me venía bien, me daba espacio para convertirme en otra persona. A los 26 tenía mi licencia comercial. A los 30 pilotaba Gulfstreams para una empresa privada que transportaba a ejecutivos, deportistas, magnates del petróleo. Conocí a personas cuyos nombres el mundo susurra, que sellaban acuerdos en salas donde se decidían países, identidades, no era parte del trabajo. Lo curioso es que mi familia seguía creyendo que trabajaba en el aeropuerto. Una vez, en una comida navideña, Raquel preguntó, ¿entonces revisas billetes o manejas equipaje? Yo simplemente sonreí y Tichi algo así. Cambió de tema antes de que pudiera explicarle, no que tuviera intención de hacerlo. Explicar significaba abrir una puerta que había aprendido a mantener cerrada durante años. Mis padres no preguntaban. Estaban ocupados presumiendo de la última reforma de Raquel y de que Álvaro había sido admitido en un campamento STEM de verano cuando mencioné que la semana siguiente volaría desde Niza. Parpadearon. «Niza», dijo mi padre, ¿eso está en Navarra? Sánchez. «Claro, papá, Navarra». No les importaba lo suficiente como para notar la diferencia y, sinceramente, lo prefería así. Porque la verdad es que cuando te subestiman durante tanto tiempo, dejan de notar cuando asciendes, y cuando asciendes en silencio sin neceser, su aplauso los desconciertas más que con cualquier foco. Lo hice a propósito. El uniforme siempre estaba doblado en mi maleta de viaje. Los auriculares guardados en una funda de cuero a medida. Nada de diplomas enmarcados ni fotos brillantes. Sobre la repisa nunca publiqué nada. Nadie de mi familia seguía la cuenta de la empresa en redes, así que no había riesgo de que encontraran un comunicado de prensa o una foto. Era invisible por diseño. Pero a veces me preguntaba, no por querer su aprobación, ese barco zarpó, sino por lo que decía de una familia capaz de sentarse frente a ti durante años sin preguntar jamás. ¿Qué te apasiona? ¿De qué te sientes orgullosa? ¿Qué haces cuando nadie te mira? No estaba escondiéndome, simplemente no me ofrecía, y quizás esa fuera mi venganza silenciosa, mientras ellos intercambiaban anécdotas con copas de vino blanco y conversaciones superficiales. Yo veía amanecer sobre el Atlántico desde la ventanilla de un avión, trazando rutas entre turbulencias y vientos de cola, guiando a desconocidos entre cielo y tormenta. Y mientras tanto, nadie en esa mesa lo sabía, hasta que la única persona a la que no enseñaron a mirar por encima del hombro finalmente habló. La invitación llegó por un mensaje de grupo. Raquel lo envió a las 6:02 de la mañana un miércoles, barbacoa familiar en casa el próximo sábado on trade, lo que queráis. Hace mucho que no nos vemos. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero. Era su tono de siempre en ligero, fingidamente inclusivo, recordando a todos quién mandaba. Ella elegía el sitio, controlaba la lista de invitados, decidía el relato antes de que empezara el evento. Yo solía, ignoraba sus invitaciones, me escudaba en excusas laborales que, en realidad, no eran mentira. Estar de guardia para vuelos charter significaba poder desaparecer sobre el Atlántico en cuestión de horas. Pero esa vez, algo me empujó a aceptar. Escribí, allí estaré antes de pensarlo demasiado, y me arrepentí nada más darle a enviar. No pork, no love. Sintiera, sino porque sabía exactamente lo que ella haría con eso. Esa misma semana volvió a escribirme, tráete tu famosa Macedonia de frutas. La gente aún la recuerda. No la hacía desde hacía años y nadie hablaba de ella. Pero respondí, claro. Después llegó la foto de su patio trasero decorado en guirnaldas de luces, cojines perfectamente combinados, la nueva portería de fútbol de Leo colocada como si fuera parte del mobiliario. Mónica ya estaba montando el evento como si fuera un shooting para Instagram. El sábado amaneció caluroso y sin una sola nube. Me puse una camisa blanca de lino,
pantalón de pinzas y bailarina, pelo recogido, sin maquillaje ni joyas. Aparqué a 2 calles de distancia por costumbre, porque nunca me ha gustado llegar con algo que pudieran juzgar. El patio ya estaba lleno de vecinos, primos, antiguos, amigos de la familia. Mónica tenía un altavoz Bluetooth con música comercial de fondo y se movía entre conversaciones como si estuviera en campaña electoral. Me vio justo cuando estaba sirviéndose una copa de rosado. Mira quién se ha dignado a venir. Canturreó y justo a tiempo para ayudar con el maíz. Siempre fuiste la callada y cumplidora. Sonreía, me alegro de verte también, Mónica. Me pasó unas pinzas como si fuera un juego, como si aún tuviera el poder de asignarme el papel que ella necesitaba la ayudante, la que pasa desapercibida. Las acepté porque no había venido a discutir, había venido a observar. La misma coreografía de siempre, Mónica acaparando historias a pleno volumen, siempre la protagonista. No es padres radiantes cada vez que hablaba de las notas de su hijo o los éxitos inmobiliarios de su marido. Cuando comenté el buen tiempo, nadie respondió. En un momento dado me presentó una vecina entre risas. Esta es mi hermana Silvia. Trabaja en algo de aviones, ¿verdad? Asentí en algo así. A la mujer sonrió por cortesía y se fue. Mónica volvió a la barbacoa con una mueca triunfal, como si me hubiera colocado, una vez más, en la casilla de lo irrelevante. La dejé creer que había ido allí para disolverme, como siempre. La dejé narrar la tarde como quisiera, porque yo sabía algo que ella no. Leo, su hijo de 10 años, había pasado el puente de noviembre conmigo mientras Mónica y su marido se iban de crucero. Lo llevé al hangar, le dejé sentarse en la cabina a ponerse mi casco de repuesto, le mostré lo que hacía, no por reconocimiento, sino porque él lo pidió. Me miró con los ojos muy abiertos y susurró, ¿tú pilotas esto? Y respondí en cada semana, no lo había olvidado. El sol empezaba a esconderse tras la valla, lanzando líneas doradas sobre el patio. La gente ya estaba en la segunda ronda de copas, esas que hacen que las risas sean más fuertes y los juicios más sueltos. Esa siempre era la parte favorita de Mónica, cuando podía convertir el foco en un arma y llamarlo broma. Se sentó en un banco de mimbre junto al brasero, copa en mano, rodeada de un semicírculo expectante. Lo vi venir en cuanto se inclinó, con esa sonrisa que usaba antes de soltar una historia que nadie se atrevía a cuestionar. ¿Os acordáis cuando Silvia se perdió en el supermercado como 1 hora? Dijo, mirando a nuestra tía. Lloró tanto que el encargado tuvo que darle una piruleta para calmarla. ¿Y tenía 8? No respondí ni pestañeé. Alguien rió, creo que fue mi tío. Otro añadió, Aunt Silvia. ¿En serio? No me lo imagino. Mónica siguió. Más animada, siempre fue tan exagerada por cualquier cosa en el cole. ¿Os acordáis del día que se negó a presentar su trabajo de ciencias y se quedó ahí, clavada? Eso era Silvia, total. Miraba mi vaso de agua medio lleno, todavía. Claro, mi nombre era usado como anécdota de fiesta y nadie se lo cuestionaba, nadie excepto o no. Leo, sentado en el césped con un polo medio comido, observaba a su madre fijamente. No reía, no sonreía. Fruncía ligeramente el ceño lo suficiente para que yo lo notara. Se levantó a mamá, dijo, no muy alto, pero con claridad. Mónica se detuvo a mitad de frase. ¿Qué pasa, cielo? Él se acercó con el ceño fruncido. ¿Por qué te estás riendo de la tía Silvia? Mónica parpadeó desconcertada. No. Me río, cariño, solo contamos historias graciosas, es en plan broma. Pero él se volvió hacia mí. Luego a ella pilota el gira en silencio, de verdad, de ese que se nota en la piel. Copas detenidas a medio sorbo. Sillas crujiendo, alguien tosió, pero no terminó el sonido. La sonrisa de Mónica se desvaneció. ¿Ella qué? Un primo, riéndose a medias, sin saber si eso también era parte del show. Leo asintió. Me llevó a su aeropuerto. Me dejó sentarme en el asiento con todos los controles, me dijo que lleva gente por el mundo. Es piloto. Mónica abrió la boca, la cerró. Mi padre giró la cabeza de golpe. Mi madre frunció el ceño como si hubiera escuchado algo en un idioma que ya no entendía. No me movía, no confirmé ni negué. Solo lo dejé caer, flotar, asentarse sobre sus hombros como una verdad demasiado pesada para ser descartada con una risa. Nadie supo qué decir. Era el tipo de silencio que no solo cae en una sala, sino que se queda denso, incómodo, pegado al aire, como el humo tras un incendio. Esa mirada ya la conocía de las cabinas,
Cuando falla un sistema en pleno vuelo y tienes 3 segundos para reaccionar. Pero aquí, el único sistema que había fallado era la narrativa que ellos tenían de quién era yo. Mónica aún no había parpadeado. Miraba a Leo como si la hubiese traicionado. Su imagen cuidadosamente construida de hermana Mayo, eres simpática con la hermana invisible, se resquebrajaba ante su propio hijo. Y lo peor era que no lo vio venir. Mi madre dejó la copa despacio, carraspeó como si quisiera retomar el control del momento en cariño. No sabía que pilotabas ese tipo de aviones. Sonreí con suavidad. Nunca preguntaste qué tipo de aviones. Mi padre soltó una risa seca, intentando suavizar Ambaya. Sí que guarda sorpresas. No, dije simplemente, vosotros sois los que teníais muchas suposiciones. No había crueldad en mi tono, solo esa calma que llega tras años de ser ignorada y malinterpretada, hasta que aprendes que corregir no es una obligación, es una option. Mi tía Carmen intervino con una alegría nerviosa. Bueno, me parece maravilloso, no mucha gente hace lo que tú, ¿verdad? Todos murmuraron algo parecido a un acuerdo, aunque nadie me miró a los ojos, porque hacerlo significaba reconocer cuánto tiempo habían estado sin verme de verdad, y yo no buscaba cumplidos forzados a no esa noche. Leo se acercó de nuevo y se quedó a mi lado, como si supiera que necesitaba algo firme a lo que aferrarme, aunque no lo tocara. Estaba en silencio, pero su presencia era fuerte, de esa forma, en que solo lo es la verdad. Crucé la mirada con Mónica por primera vez en mi vida. Se la veía más pequeña, no físicamente, sino en su expresión, en los ojos. Había confusión y debajo algo cercano al miedo. Quizás vergüenza, tal vez solo el desconcierto de ver una versión de mí para la que no había escrito guión. Su voz era baja. ¿Por qué? ¿Nunca dijiste nada? Incliné la cabeza, dudando si responder de verdad, pero opté por la verdad, porque nunca dejaste espacio para escuchar. Las palabras quedaron suspendidas, y nadie intentó desestimarlas, ni siquiera ella, mi Pius de Pie, sacudiendo arrugas invisibles de la camisa. Iker levantó la vista con esperanza. ¿Te vas? Prigan. Creo que ya he estado aquí demasiado tiempo. Sus hombros se hundieron un poco. ¿Vas a volver? Me agaché levemente para que solo él pudiera oírme. Depende. ¿Aún quieres aprender qué hacen todos los botones? Su cara se iluminó. Sí. Entonces quizás le dije, algún día, le despeiné el cabello y caminé hacia la verja. No necesitaba marcharme con dramatismo ni dejar una declaración. El silencio tras de mí lo decía todo. ¿Ves? No se sintió como vacío, se sintió como consecuencia. Y nadie me detuvo. Solo me miraron, como pasajeros que acaban de darse cuenta de que otra persona había pilotado el avión todo ese tiempo. La mañana después de la barbacoa, estaba a 11.0 metros sobre el Atlántico, envuelta en un silencio que había elegido. Allí arriba no había preguntas como ¿y tú qué haces? Exactamente. Ni risas condescendientes, ni versiones distorsionadas de mi vida usadas como chiste. Solo cielo, leves turbulencias y confianza. Confianza de quienes me entregaban su vida sin saber ni mi nombre. Estaba sentada en la cabina, manos firmes, voz clara, concentrada. Ahí es donde pertenezco, no en sí jazz plegables en el jardín de otro no en conversaciones que confunden silencio con ausencia. Pensé en Malena, en cómo su rostro se quebró apenas cuando su hijo dijo lo que ella nunca pudo. Ella pilota el avión. No pilotaba, no quiere pilotar. Lo hace en presente innegable en Real. No creo que lo mencione, no espero una disculpa, pero sé que lo oyó. Sé que todos lo oyeron. Y por una vez no supieron qué responder. ¿Por qué nunca dijiste nada? Y le dije la verdad, porque nunca preguntaste, no por rencor, ni para herirla, sino porque era cierto desde hacía años. Ellos construyeron una versión de mí que era pequeña, callada, cómoda, y yo lo permití, porque no necesitaba su permiso para superarla. Pero Iker sí preguntó, Miro, ¿Bion? Y en ese instante les recordó todo lo que se habían perdido mientras estaban demasiado ocupados hablando por encima de mí. Eso fue lo que más perduró. No el silencio después, no las miradas incómodas, la expresión en sus ojos cuando lo dijo segura, orgullosa, serena. No lo dijo para defenderme, lo dijo porque
para él era lo normal, porque un niño criado con verdad entiende que el poder no necesita ser ruidoso para ser real. Eso fue lo que me llevé conmigo hacia las nubes. No necesito que mi familia aplauda, no necesito que comprendan, solo necesito lo que siempre he tenido, ampista, altitud y la calma que viene de saber exactamente quién soy, why, ala arriba. El cielo no me pregunta dónde he estado, simplemente despeja el aire y me deja volar.